Hola profesor, mi nombre es Adrián Fernando Macías Mendoza del tercer semestre de la carrera de Pedagogía en los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Facultad de Ciencias de Educación de la ULEAM. Y el día de hoy les hablaré sobre los derechos de las personas con discapacidad perteneciente al currículo de la materia de enfoques de derechos y participación igualitaria. Para empezar, ¿qué se entiende por los derechos de las personas con discapacidad? Por los derechos de las personas con discapacidad se entiende como las libertades fundamentales e inherentes. ¿A qué se refiere esto? Pues esto hace énfasis a que los derechos de las personas con discapacidad son tan importantes como los derechos de las personas consideradas como naturales o jurídicas. Es decir, las personas que por no tener ningún tipo de discapacidad, muchas personas o entidades pueden creer que sus derechos van por encima de las personas con discapacidad, cuando no es así. Nos dice que son garantizados por el Estado. ¿A qué se refiere esto? Pues esto se da gracias a la Constitución del Ecuador, misma que en sus artículos hace referencia a las personas con discapacidad, específicamente en tres artículos que van desde el artículo 340 al 342, que se los mencionaré a continuación. El artículo 340 nos dice que el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado de sistemas, instituciones políticas, normas, programas y servicios. Aquí, como vemos, hace referencia a la equidad social dentro del colectivo de personas con discapacidad. El artículo 341 nos dice que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución. Esto nos hace referencia a que dentro de la Constitución siempre se va a velar por el bienestar social a lo largo de la vida de los individuos o hasta donde sea posible que el gobierno vele por ellos. Y luego el artículo 342 y por última instancia nos dice que el Estado asignará de manera prioritaria y equitativa los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. Es decir, que el Estado brindará las herramientas para que las personas con discapacidad tengan acceso a diferentes servicios que por lo general son de carácter público. En tercer punto, también nos dice que los derechos de las personas con discapacidad son un asunto de prioridad. Bueno, nosotros como personas nos hemos dado cuenta que tanto en los servicios básicos como prestaciones de diferentes servicios, siempre se da prioridad, por ejemplo, a personas con discapacidad o adultos mayores o embarazadas. Y esto se da gracias a que esta prioridad busca una garantía para las personas con discapacidad, quienes, como sabemos, han sido marginadas a lo largo de la historia. Y es por eso que el Estado deberá buscar los mecanismos necesarios para que esto no se permita. Luego tenemos, ¿cree que se velan y se respetan los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador? Desde mi perspectiva, pienso que sí, gracias al enfoque de salud y discapacidades, el cual se sabe que debe ser guiado gracias a la norma o el margen político normativo del Ecuador. Es decir, que gracias a la Constitución, las personas con discapacidad tienen una sección que hace énfasis a sus derechos y deberes como ciudadanos. Por último, también tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta misma, como menciono, hace que se velen y se respeten los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador, gracias a que define a las personas con discapacidad como personas con deficiencia, sean mental, física, motrices, cognitivas, pero que sin embargo son igual de capaces que una persona sin ninguna clase de discapacidad. Lo único que necesitan es una forma de trabajo o desarrollo o comunicación distinta a los demás, pero se puede dar y se puede conseguir la igualdad. En manera de conclusión, puedo decir que los derechos de las personas con discapacidad son tan importantes como los derechos de las personas naturales o jurídicas que no poseen esta enfermedad o una discapacidad en específico, como el síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad. Los derechos humanos siempre van a estar ahí
y es deber del Estado, de la Constitución, de los gobernantes, alcaldes, concejales, de todo el marco normativo de un país, de un cantón, de una provincia. Es un deber velar por el cumplimiento y las garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, esa ha sido mi exposición y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.